Hola a todos y bienvenidos al episodio 33 de Así les mató. Hoy es un episodio muy especial porque estamos con Elena Salgado. Esta es la primera entrevista de Y Así les mató y es el primer video en YouTube. Entonces es un episodio importante. Pero Ele, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué haces tú, quién eres y por qué estás aquí hoy? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Yo soy Elena, como Emi ya me presentó. Ahorita pues estoy terminando mi maestría en psicología y al mismo tiempo pues estoy trabajando en el Centro de Atención de Crisis de Violaciones y Violencia Doméstica en Boston. Entonces atiendo casos particulares a personas, a sobrevivientes de abusos sexuales y violencia doméstica. Además de esto, pues hace un tiempo ya llevo trabajando en el ámbito de sexualidad, que es lo que más me gusta, tratando como de normalizar la sexualidad y de hablar de todos los componentes y todas las eh, áreas que tener una sexualidad sana implica. Y pues esto lo he hecho a través de mi página de Instagram que se llama La Boca Mojada, en donde, bueno, ya llevo un tiempo ahí, como 3 añitos largos, pero pues esta experiencia trabajando en el centro de violación sí me ha ayudado mucho como para entender que también la sexualidad tiene otros matices que no son tan Ujú. chéveres. Sí, vayan a seguirla. Tiene mucha información muy útil y muy importante y justo como información de la que no hablamos suficiente, que siento que es súper importante hablarla porque si no, pues luego hay muchísimos problemas por no hablar estas cosas y muchísimas cosas. Pero hoy vamos a estar hablando del caso de un violador serial en Denver, Colorado y en Washington. Fue un caso muy famoso porque se hizo una serie basada en el artículo que siguió como un poco la investigación de estos crímenes y pues de la víctima que empezó todo. Esta historia empieza con la violación de Marie. Marie estaba viviendo en Lakewood, Washington, en unos departamentos destinados a niños saliendo del foster care system, que pues, en México no tenemos foster care system, o sea, es como orfanatos. En Estados Unidos es, pues te vas con ciertas familias, este, y que te cuidan y son como tus papás adoptivos sin adoptarte legalmente, ¿no? Mary estaba viviendo en este entonces con Peggy, tenía 17 años, acaba de cumplir los 18 y pues ella quería ya ser independiente, ella quería vivir sola, llevaba años mudándose de casa en casa y entonces se mudó a estos departamentos que eran parte como de un proyecto que se llamaba el proyecto La Escalera, que justo era para estos niños, era como una transición de estar en casa con un adulto a empezar a independizarse. Les enseñaban como cosas de pues, cómo hacer tus impuestos, cómo lavar tu ropa, ya sabes qué comprar en el súper, así. Ujú. El 11 de agosto del 2008, Marie estaba hablando con su amigo y exnovio hasta la madrugada. Justo antes del amanecer se durmió y poco después se despertó y vio a un hombre con la cara cubierta en su casa. Tenía un cuchillo, le ordenó que se pusiera boca abajo en la cama, le amarró las manos con las agujetas de uno de sus tenis y luego, con un calzón amarrado con una agujeta, la amordazó. Después ordenó que se pusiera boca arriba y la violó. Le tomó unas fotos poniéndole la licencia en el pecho y le dijo antes de irse que no debería dejar la puerta de su terraza abierta. Y se fue. Que este es un punto que se me hace interesante ya desde ahorita, porque desde aquí hay como un elemento de culpar a la víctima, ¿no? Como si fuera Claro, ay, dejaste tu puerta abierta, entonces por eso entré y te violé, claro. ¿no? Que eso pasa pues mucho, ¿no? Es como, hay ahorita justo en muchísimos, pues no sé, mujeres que son violadas especialmente en antros o de fiesta o con alcohol involucrado, es como, ay, pero estabas borracha. Claro, el tema de la ropa también es importante, como si la ropa que uno se pusiera, pues, digamos que hiciera que incrementara los chances de que te van a violar porque estabas más provocativa o porque no. Ujú. Pues Ex- sí, son como buscar excusas para siempre culpabilizar a las mujeres de las acciones de los hombres. Exacto. Después de que el hombre se fue, todavía estaba atada, entonces
se desató y intentó llamar a su amigo, que era también su exnovio con el que había estado hablando, pero no le contestó y luego llamó a Peggy, que es su mamá como Sí, adoptiva del no, momento, y Peggy le llamó a la policía, algo que pensaríamos muchos de nosotros como es el principio de resolver esta pesadilla, pero pues este no fue el caso para Marie. Ese día apuntaron la versión de los hechos de Marie y recolectaron toda la evidencia que pudieron encontrar en el departamento. No era mucho, Marie dice que usó condón, que pues, dejó limpio, no dejó ni el condón ni la envoltura del condón, había usado guantes, tenía la máscara, entonces no le había visto bien la cara, pero se llevaron el cuchillo, que era un cuchillo de Marie, que usó para amenazarla, las agujetas, las sábanas y tomaron foto de una parte como de la terraza en donde el polvo estaba como un poco barrido, que piensan que por ahí se trepó el agresor. ujú, Después de ahí se la llevaron al hospital en donde le hicieron pues varias pruebas como de ADN, en donde encontraron que sí tenía pues, como moretones en la vía vaginal y en los las brazos. muñecas. Ajá. Que es, yo entiendo que, o sea, yo no me podría imaginar ser violada y luego tener que reportarlo, ir con la policía y luego tener que ir a un hospital a que me hagan estos, o sea, debe de ser muy difícil para una víctima después de ser violada y de esa manera físicamente tener que ir a un hospital, aunque sabes que te están ayudando, pues tu cuerpo acaba de sufrir un trauma, ¿no? Claro, o sea, la cuestión también es que muchas veces es mucho más traumático, no solamente porque pues les toca como ir a hacerse todos los exámenes que pues implican, no sé, una prueba de ADN pues vaginal o bueno, una examinación como a fondo, sino también porque pues muchas veces está como el, bueno, y me someto a todo esto, ¿para qué? Porque Ujú, pues, hay muchas víctimas que tampoco las ayudan, ¿me entiendes? Entonces, eh, pues es como retraumatizar cada vez más como a las víctimas de estas experiencias y pues eso es muy fuerte. ujú. Y Marie estaba como muy calmada, que de hecho una de sus otras mamás adoptivas con la que había vivido, que se llama Sharon antes, que se llevaban muy bien, Marie pues le marcó para contarle después de todo esto y ella dijo que cuando le contó fue sin emoción, o sea, sin nada de emoción, así como si le estuviera diciendo que acaba de abrir una bolsa de papas y que eso la hizo dudar de Marie. Y luego Peggy dijo que Marie, cuando primero le marcó, estaba muy alterada, que casi ni la podía escuchar, que estaba llorando muchísimo y sintió que fue demasiado drama y la hizo dudar de Marie. Entonces quería hablar un poco de esto de por qué está mal si reaccionamos con emoción, pero está mal si reaccionamos sin emoción y pues quería ver como pues cuál ha sido tu experiencia, por qué las dos están bien, por qué las dos son normales, por qué Marie tuvo este tipo de reacciones, ya sabes. Digamos que las reacciones ante el shock pues muchas veces son como o me quedo callada o hablo muy monosilábicamente o incluso tengo miedo pues a hablar y a decir cualquier cosa. Muchas veces pues no me creo lo que está pasando. En algunos momentos hay personas que muestran síntomas de disociación, entonces como que están en el momento, pero en su cabeza no están presentes y no han podido salir como de ese estado de estar en otra parte mientras lo traumático está pasando para protegerse a ellas mismas. Esto puede durar días, sí, puede durar meses y en otros momentos también pues se vienen a la cabeza muchas cosas, las personas se sienten como pues demasiado agobiadas por todas las cosas que pueden estar pasando y pues esto también puede generar este tipo de reacciones que no siempre son lineales, ¿sí? A veces pues, Mm, y esto es muy importante entender como la individualidad de la experiencia porque pues no todas reaccionamos iguales, también no todas las reacciones son como se esperaría en las ujú, películas. El cuerpo usa muchas maneras de protegerse también dependiendo del tipo de agresor que haya sido. Tengo, por ejemplo, muchas pacientes que, no sé, con las que hablo y a veces todas las sesiones en llanto, 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 llanto y nos gastamos, no sé, 3 cajas de Kleenex porque ujú, no pueden ni siquiera articular lo que está pasando. Eh, pero al mismo tiempo, pues hay, por ejemplo, pacientes que tienen una reacción mucho más hay que salir adelante, lo que me pasó, pues sí, desafortunado, pero
em, pues no me puedo dejar vencer por esto y ya pasó, y hay como una negación y un estado donde la gente pues también cree como, uy, esta persona es muy fuerte o lo que pasó no fue tan grave, pero al mismo tiempo pues la próxima semana puede haber un episodio de depresión gigante y pues no sé, hay hasta personas que en ese estado después a la semana tienen intentos de suicidio o cosas así, porque pues digamos que esas reacciones y lo que se viene a la cabeza no es siempre lineal. Sí, claro, o sea, un día puedes estar bien y otro día puedes estar perfectamente mal y un día puedes volver a vivirlo en tu cabeza y el otro día puede ser como si nunca te haya pasado, como si no te acordaras. Ajá, y hay Eh, momentos también donde hay mucha negación, como frente a lo que pasa, ¿no? y pues imagínate también después de que tu agresor te dice como, oye, es porque dejaste la puerta abierta, pues eso también yo creo que psicológicamente es como, pues chance es mi culpa. Exacto, o sea, la mayoría de víctimas siempre presentan como distorsiones cognitivas en temas de culparse a ellas mismas aún así no haya sido su culpa, em, porque se pierde mucho control, ¿sí? Y siempre es esa cuestión como de ¿qué hice yo? ¿Será que me puse esta ropa? No sé si yo de pronto pues fui demasiado querida con la persona y esto significó pues que él tomara e interpretara otras cosas, y pues esto hace pues que todo el proceso psicológico sea de entender que lo que te pasó a ti fue algo que tuvo que ver con una persona externa, Ujú. con algo que tiene que ver contigo, que es lo más difícil de entender. Sí. Y un día después de la violación, Peggy le marcó al sargento para decirle que Marie tenía un historial de querer llamar la atención y que no estaba segura de que la violación en verdad haya pasado. Y eso también fue porque Marie aparentemente ese día fueron como a una comida en el parque y se estaba parando en la mesa y estaba bailando, entonces como que dijo, quiere llamar la atención. Claro. Entonces el 13 de agosto, 2 días después de la violación, los agentes le llaman a Marie para que dé su segunda versión de lo que pasó. Y aquí cambia algunos detalles de la historia, que es normalmente en este podcast, cuando hablamos de asesinos seriales, en donde ya los van a cachar siempre, o sea, gente que es culpable, siempre van cambiando como sus versiones de los hechos, ¿no? Entonces, para nosotros, o sea, hablando de asesinos, esto es, pues, indicando que es culpable, ¿no? Que esté cambiando su historia. Pero cuéntanos por qué, en términos de una víctima, esto pues no es el caso. O sea, imagínate tú contando lo que te pasó la primera vez y que la gente te diga, te empiece como a preguntar súper intensamente como, ¿y qué camiseta tenía? ¿Y cuántos pasos dio antes de asaltarte? ¿Y qué cuchillo tenía? ¿Y por qué no te acuerdas de tal cosa? Entonces, pues eso combinado con lo que estábamos hablando ahorita del tema de pues echarse la culpa de todas estas situaciones, uno se empieza a cuestionar a uno mismo como, pues pucha, ¿será que no me estoy acordando de todo lo que es? ¿Por qué no me acuerdo? Es un evento que pues literalmente me marcó un antes y después en la vida, ¿por qué no me estoy acordando de estos detalles? ¿Qué me pasa? Eh, Uno empieza pues muchas veces lo que pasa es que uno tiene flashbacks también, sensaciones tipo olores, eh, Mm, cosas que ves, cosas que tocas que te acuerdan a lo que pasó, mm, pero eso no siempre está presente. Entonces, pues a veces ves algo y es como, uy, me acordé de este detalle, pero pues esto no me había acordado antes, ¿sí? Igual si antes estabas en shock en los primeros sí. días, pues no vas a recordar los mismos detalles porque tu cerebro está tratando de protegerse lo más posible para que el impacto de ese trauma pues sea más ameliorado en ese sentido. También hay personas que pues recuerdan todo súper detalladamente desde un principio y después a medida que pasa el tiempo se les van olvidando estos detalles, sí, que también pues Ujú. es un mecanismo de protección. Sí, justo. Pero pues desafortunadamente los detectives, aunque ya había un manual en este entonces de cómo tratar a las víctimas de violaciones y de abuso sexual, Ajá, pues claramente, o sea, ese manual, quién sabe dónde estaba, estaba en la basura, ellos jamás lo habían tocado. Y también eran unos detectives que, por ejemplo, el principal había estado casi toda su vida o sea, trabajando con la policía en la parte de narcóticos
y era creo que la segunda o tercera violación que atendía. Entonces, pues, ¿qué tipo de entrenamiento va a tener? ¿Me entiendes? No tiene ni idea. Entonces, él tomó esto de que está cambiando la historia como prueba de que pues María estaba mintiendo. Y el Ujú. 14 de agosto, estos son solo 3 días después de su violación, solo 3, le piden que vaya a la comisaría en donde le dicen que pues, no le creen Sí, y la interrogan agresivamente preguntándole, ¿estás segura de que esto pasó? ¿Estás súper segura de que no te lo inventaste? Chance lo soñaste, puede ser el estrés, pero ¿estás segura que es verdad? Pues ella entre nerviosa y estresada y ella ya había sufrido un abuso sexual a sus 7 años, ujú, pues dice, pues sí, puede ser que me lo haya inventado, no sé, y entonces les dicen los detectives, ok, escríbenos entonces lo que pasó. Pero en vez de escribir, sí me lo inventé, escribe, soñé que me habían violado. Y entonces regresan al cuarto y le dicen, ¿por qué dijiste que lo soñaste? O sea, no, pues porque ella dice, no, pues es que yo siento que sí, sí pasó. O sea, sí hubo una violación. Chance fue mi sueño, pero pues sí hubo una. No, di que te lo inventaste. ¿Cómo va a ser? ¿Estás segura que lo soñaste? ¿Qué tan segura estás, no? O sea, preguntas bastante agresivas. Y claro. entonces la obligan a poner, pues sabes que sí me lo inventé, nunca quise que llegara a este lugar, esta historia, pero pues estoy muy estresada últimamente y eso es lo que escribe, ¿no? Esa es su última declaración. O sea, la manera natural en la que tu cuerpo reacciona es como, haz lo que sea por salir de esto, ¿sí? Y si lo que sea es que no me, o sea, si siento que esto no pasó, no voy a volver a tener que enfrentarme a estos policías o a estos detectives, pues mejor digo que no y me voy a mi casa a llorar sola y a ver cómo proceso todo este tema sola sin ayuda, en vez de estar como retraumatizándome otra vez con gente, pues que lo único que estás es volviéndome a hacer daño. Si estamos hablando como de las respuestas, que es como pelea, pues, que es salir corriendo, el rogar, pues, ella hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y esta reacción es exactamente lo mismo. O sea, aquí la están atacando, o sea, es violento como la están interrogando. Entonces, pues, ¿cuál va a ser su reacción? Pues la misma que fue ante la violación, es darles exactamente lo que quieren. Aunque Ujú, no sea verdad, pues, o sea, no es como si ella quería, ya sabes, tener relaciones con ese cuate, pero pues se quedó ahí y no hizo nada porque esa era su reacción para sobrevivir en esa circunstancia. Ella les dijo, no, pues es que dije que mentí porque me forzaron a decir que mentí. Y entonces le pusieron a 2 counselors para que fueran con ella a la comisaría una semana después, el 18 de agosto. Y fueron, pero no entraron con ella ujú. al cuarto de interrogación, se quedaron afuera. Y entonces ella fue y les dijo, no, es que sí me violaron, estoy segura de que sí me violaron. Y hasta les dijo, háganme una prueba de, o sea, de mentiras, un polígrafo, como se llame. Entonces les dicen, ¿estás segura de que quieres que te hagamos esa prueba? Porque si no, si no pasas, te vamos a meter a la cárcel. Y no solo eso, vamos a hacer que te corran de tu depa y del proyecto de la escalera. Y entonces, pues, ella, obviamente, pues con miedo de que se vaya a quedarse en casa, de que se va a ir a la cárcel, una niña de 18 años recién cumplidos, pues por miedo dijo, no, sí, sí era mentira. Y Y no le sabes dije, siquiera cómo van a manipular esas pruebas a su conveniencia. entonces tuvo que ir a confesarle a sus amigos y sus compañeros y la gente que vivía en el departamento que había mentido. Mm, Imagínate lo traumante que debe de ser eso, porque obviamente, o sea, todas la juzgaron, o sea, como que no la vieron igual, pero pues obviamente lo hizo por miedo. Y eso no fue todo, porque en un mes después la vincularon a proceso por meter una denuncia falsa, que esto es rarísimo, o sea, pasa en casos así que se hicieron muy grandes, que se fueron a juicio, en donde se perdió mucho dinero, en donde se perdió mucho tiempo, muchos recursos. Aquí no pasó nada de eso. Mientras tanto, ¿dónde estaba pues el abusador? O sea, No, no habían recolectado ninguna, digamos, de la evidencia que estabas hablando ahorita que habían podido recolectar. No estaban haciendo un proceso como nada, paralelo a eso. probablemente lo hubieran podido cachar antes. Sí, hubieran justo hecho las pruebas necesarias, hubieran hecho pues, una investigación forense mucho más a profundidad de la que hicieron, porque pues desde el tercer día o el segundo día que la mamá llamó para decir no creo que es verdad, pues, yo creo que dejaron de investigar.
Es curioso que antes de investigar al posible agresor, investiguen primero si lo que la persona está diciendo no es verdad o mentira. Ujú. Pues si esa persona está agrediendo a un individuo, pues probablemente lo va a hacer con otras personas. Y, y pues además como que también representa, o sea, culpabiliza implícitamente a la víctima. O sea, el problema o sea, de las denuncias de violación no es que sean denuncias falsas, porque según el FBI, de lo que vi, dicen que el 5% de las denuncias de violación son falsas, solo el 5%. Entonces, no es que ese sea el problema es que no se reportan suficiente. Ujú. Entonces, el mensaje que estás mandando con voy a vincular a proceso a una mujer que dice que fue violada, pero pues no le creemos, entonces es mentira, pues ¿qué le hizo a las otras mujeres que sí son violadas? Imagínate que a mí no me crean. Una de las cosas que más les asusta a las víctimas es tener que volver a encontrarse al agresor en juicio. Sí, entonces muchas personas pues también prefieren no denunciar simplemente porque es tan traumatizante volver a ver a esa persona que Ujú. prefieren como resguardarse y estar lejos. Sí existen denuncias falsas, pero no sé si la estadística sea representativa de lo que realmente pasa o si también es producto de un sistema que pues manipula a las víctimas hasta que se protege más bien al agresor por encima de los actos de violencia sexual que cometieron. Y además, justo en esta, o sea, en esta comisaría, que es en Lakewood, Washington, hicieron como un estudio de ese año, cuántas denuncias de violación habían y cuántas habían dicho que eran falsas. Y eran como 47 habían sido reportadas, ¿no? Denunciadas, 47 violaciones. Y como el 21.3% habían sido declaradas como no, como falsas, que es como pues, casi 5 veces el promedio nacional de Estados Unidos, porque el promedio nacional creo que es como 4.3, algo así. Entonces, imagínate todo lo que no estaban haciendo mal en este lugar, ¿no? Y pues esta Mary fue no solamente víctima de una violación, pero fue víctima de este sistema y de estos policías y de esta comisaría que no saben tratar con pues, las mujeres que acaban de ser violadas, bueno, las víctimas que acaban de ser violadas, ¿no? Porque pues esto fue, yo creo que totalmente lo opuesto a lo que deberías de hacer en este caso. O sea, y Ujú. me gustaría también hablar un poquito de, pues sí, cuál es la diferencia en tu entrenamiento, que es una clínica justamente para apoyar a estas víctimas, comparado a el entrenamiento que estamos viendo que tienen, pues me imagino, no solamente estos policías, pero muchos policías. Es un entrenamiento que no está teniendo en consideración pues todas estas facetas y todas estas identidades y todas estas nociones como culturales que están pasando alrededor de un abuso sexual. Normalmente lo que nosotros hacemos es nunca cuestionar si lo que pasó o no es verdad o mentira. Lo que hacemos nosotros es más que todo como generar un espacio para poder empoderar a las víctimas, sabiendo y reconociendo que una vez hay una violencia sexual hacia alguna persona, pues se le quita control sobre muchas cosas, ¿sí? Las personas creen que no tienen control sobre su vida y que ese control pues fue arrebatado por el agresor, ¿sí? Ujú, Eh, y entonces pues lo que nosotros hacemos es crear precisamente ese espacio donde, por ejemplo, no dirigimos las consultas hacia lo que nosotros creamos que tiene que ser, ¿sí? Sino ujú. de qué quieres hablar, no me tienes que contar nada de lo que no quieras contarme, este espacio es tuyo, ¿sí? ¿Cómo crees que yo te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sí? Hablar mucho como desde, no sé, qué se siente como creer que yo te creo. Cosas que traten como de devolverle el control, incluso hacemos un montón de arte terapia, donde Mm. utilizamos pues diferentes técnicas, por ejemplo, acuarelas, que como que de formas terapéuticas pues ayudan a que la persona como que controle el trazo del papel y pues esto devuelve el control. Ujú.
en muchos sentidos a las personas de maneras pues pequeñas y pues obviamente todo es un proceso, Sí. eh, pero pues siempre es como desde lo que la víctima quiere y no desde lo que nosotros creamos que pues tiene que ser. Menos de 2 meses después de que vincularon a proceso a Marie, hubo una Ujú, mujer en Kirkland, también en Washington, de 63 años que reportó una violación. Ella reportó a un hombre con guantes que la amenazó con un cuchillo, la amarró con sus propias agujetas y le tomó unas fotos y la amenazó a que si decía algo, o sea, si ujú, le reportaba la violación, iba a subir las fotos a internet y toda su familia las iba a ver, que también le hizo esto a Marie, le dijo, y tus hijos los van a ver cuando tengas hijos. Shannon, su mamá adoptiva antes de Peggy, vio esta historia en las noticias y le marcó a Marie y le dijo, oye, deberías de llamar a la policía de Kirkland ajá, pues para decirles, ¿no? Y, pero no marcó. O sea, vio la historia y empezó a llorar porque dijo, es él, pero no marcó porque tenía miedo de que pues, le pasara lo que le había pasado, que ya estaba arruinando su futuro, ya no tenía amigos. Su mejor amiga hizo una página de internet en donde, en donde puso su nombre, puso un link a sus redes sociales, puso su foto, porque hasta ahorita no había, no, el nombre de Marie no era público. Y su amiga hizo eso, su mejor amiga, wow. imagínate. Sí, Entonces, imagínate el miedo de no tener un sistema de apoyo. nada, cero, no tenía, no tenía. Entonces, pues obviamente vio esta historia, dijo es él, lloró, pero no me voy a volver a meter con la policía. Pero Shannon sí marcó a la policía. Entonces la policía de Kirkland marcó al detective, pues le marcó 2 veces para decirle, ¿estás seguro? De verdad son demasiadas similitudes, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Estamos seguros, Marie estaba mintiendo, Marie no es ninguna víctima. Ujú, La siguiente víctima fue en el 2009, en Aurora. Fue el 4 de octubre del 2009, era una mujer de 65 años, que creo que quería platicar contigo de esto porque pues justo está como mucho la percepción hoy en día de que las violaciones le pasan a las niñas bonitas porque se visten provocativamente, porque te emborrachas, porque estás afuera en la noche, porque esa señora tenía 65 años, no era ninguna mujer joven, vivía pues acerca de, era como la cuidadora de una casa de una fraternidad en una universidad. No estaba de afuera de noche, estaba en su casa de noche y de todas formas la violaron. Entonces quería hablar como de estas creencias, ¿no? De que las víctimas de las violaciones son, pues, ya sabes, jóvenes, están afuera de noche, están vestidas provocativamente, como que esas creencias que no son verdad. bueno, todas las mujeres estamos en riesgo. em, y esto también tiene que ver con que estos son actos que normalmente se cometen cuando se percibe que una víctima o que una persona pues es vulnerable en algunos sentidos, ¿sí? Por eso es que a veces, y en muchos casos, normalmente las personas que fueron abusadas sexualmente una vez, luego son abusadas sexualmente de manera recurrente en otro tipo de relaciones, o en otro tipo de situaciones, porque, pues, por varios factores, y uno de esos, pues, también es como, bueno, como la impresión que das como de ser una persona, no sé, de pronto tranquila o otra, no sé, personas, por ejemplo, que los abusos sexuales les han quitado como o han afectado mucho su autoestima. Entonces, pues digamos, el tipo de relaciones que escogen son relaciones donde normalmente pues hay otra persona abusándolas. No se trata de una persona que se vea de cierta forma, ni tiene que ver con la edad tampoco. Es Ujú. como cualquier persona que literalmente sea alguien con el que es fácil como hacer el crimen. Y sí, vamos a ver todas las víctimas se llama Mark Patrick O'Leary, el agresor. Todas sus víctimas pues, son bastante diferentes, o sea, y él decía que se entrenaba para que el físico de la mujer, de su víctima,
no afectara toda su fantasía. Entonces como que él se entrenaba a que todas le gustaran, Mm, porque las estoqueaba desde antes, se metía en las casas de estas mujeres antes, se robaba sus calzones, este, pues ya sabes, o sea, agresiones más leves antes de llegar a pues, como su meta, que era violarlas, ¿no? Y era agredirlas de esta manera. bueno, ¿quién está cometiendo el, el acto, ¿no? Y la violación, ¿sí? Porque, digamos, esta persona tiene un perfil de, pues, un psicópata, una persona que tiene una tendencia de, pues, realizar abusos y crímenes de manera recurrente, ¿sí? Que es es un cuadro patológico importante. Ujú, Esto no quiere decir que sus acciones sean em, perdonadas por ningún motivo. La mayoría, incluso la mayoría de abusos sexuales que ocurren en el mundo son perpetuados por personas que la víctima conoce, ¿sí? De pronto algún familiar, de pronto su pareja, su expareja, no sé, niñas que por ejemplo no tenían con quién quedarse cuando la mamá iba a trabajar y las dejaban donde el abuelo y el abuelo pues perpetuaba el crimen, a diferencia de lo que la gente cree, pues es como, ay, yo salgo de noche ujú, y hay que tener cuidado, o sea, sí, claro, hay ujú, gente que tiene estas intenciones y pues hay que cuidarse cuando uno está fuera de la casa, desafortunadamente, ujú, pero pues también en la casa ocurren muchos de estos crímenes y eso también hace más improbable que las víctimas salgan a hablar sobre estas cosas, ¿no? Porque es como, bueno, yo ¿por qué voy a denunciar a mi abuelo si esta es la persona que me cuida todos los días? Si denuncio, si le digo a mi mamá, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Me va a quedar sola? Si denuncio, ¿quién me va a sostener? Si es la persona que, no sé, que me da comida. Si ujú. denuncio, cómo va a reaccionar el resto de mi familia y cómo esto va a impactar mi sistema de apoyo, ¿sí? Porque hay muchas de las Ujú. víctimas que, pues, listo, cuentan la historia y imagínate el resto de la familia haciendo el papel de los detectives en este momento, diciendo como, Sí. ay, no, usted está loca, no le creemos, usted es la esposa, las esposas tienen el deber de complacer a los esposos sexualmente, todas Sí, las cosas que son presiones que invalidan las versiones y las historias de las víctimas que hacen que pues las personas no solamente no cuenten, sino que pues si cuentan están muy solas y eso es muy triste. sí, sí, justo las violaciones entre, pues es algo que yo no me he puesto a pensar mucho, pero pues claro, entre esposos, ya sabes, en un matrimonio, o sea, claro que puede haber una violación, pero imagínate lo difícil que debe de ser comprobar que tu esposo te violó, ya sabes, justo, especialmente en países latinoamericanos, pues como el tuyo y como el mío, que son culturas bastante machistas, en donde, pues, sí, como que tu esposo te violó, pues no, o sea, eso que pues, es una relación entre esposo y esposa y es totalmente lo que debería ser, es el deber ser y es lo que Dios quiere, pero pues no, o sea, pueden ser violaciones aunque sean en un matrimonio, ¿no? Y creo que es algo que no se habla lo suficiente para nada. 9 meses después, en julio del 2009, digo, en julio del 2010, perdón, eh, a 22 millas, en un lugar que se llama Lakewood, violaron a una artista. Esta artista estaba sola en su casa, su cuarto estaba en el segundo piso. Ujú. Y esta yo creo que es una reacción como más de lo que esperas, pero esta mujer se aventó desde su balcón. Se rompió 3 costillas, se lesionó el pulmón y casi se muere, porque pues una de las costillas se le enterró en el pulmón, entonces el pulmón se le empezó a llenar de sangre y casi se muere. Se rompió varios otros huesos. Pero ella, o sea, ella dice, pues, ¿qué iba a hacer? O sea, no iba a dejar que me violara, ¿no? Y prefirió aventarse. Esa fue su reacción de un momento, porque pues es como si lo pensó media hora, no tuvo media hora para pensarlo, ¿no? Fue de un segundo a otro, se despierta en la noche, ve que hay alguien en su cuarto y se avienta para escaparse, ¿no? Seguramente reaccionó ante el peligro en sí, en general, ¿sí? Ella no sabía seguramente en ese momento si le iban a violar, si le iban a robar, si le iban a matar, no sabía cuál era el acto criminal que se iba a cometer, simplemente vio al león en el cuarto, Ujú. se escapó.
Hemos visto en este podcast varios asesinos que sus primeras víctimas, o hay víctimas que sobreviven a estos asesinos porque empiezan a decirle cosas bonitas de que no, pero ¿por qué me atacas? Yo saldría contigo, estás muy guapo. No se salvan por fuerza, no se salvan por pelear, no se salvan por gritar, se salvan muchas veces por este tipo de reacciones, ¿no? Una reacción que pues si la escuchas así nada más dirías, pues ¿qué le pasa? ¿Cómo le va a decir esas cosas a alguien que la está agrediendo, ¿no? Pero pues es su forma de sobrevivir. Sí, la mayoría de gente no se para y agrede al agresor de vuelta, sino que la mayoría de gente pues se queda o en shock, se resguardan, eh, no sé, incluso se quedan ahí y el mecanismo de supervivencia es disociarse en el momento para protegerse psíquicamente de lo que está pasando. Entonces, pues digamos que, no sé, esa sí es una invitación como a todo el mundo que nos está oyendo también de no Ujú. pensar que las reacciones son diferentes, porque ustedes no se imaginan el daño que le hace a las personas pensar que no reaccionaron como tenían que reaccionar y la incidencia que eso tiene en el sentido de culpabilidad en uno de esos crímenes. Sí, claro, como, uy, pues si hubiera hecho esto que me están diciendo, pues no me hubiera violado, ¿no? Exacto. Ay, si hubiera tenido el pepper spray, eh, Sí, como si pues uno estuviera entrenado todos los días para reaccionar ante esos eventos. sí, como si te esperaras todos los días que alguien va a entrar a tu casa y te va a violar, ¿no? O sea, sí, son cosas que están muy, sí, o sea, es muy triste ver que, que está tan limitada el conocimiento y la educación en este tema, ¿no? Porque yo creo que si se lo explicas a la gente, pues lo entiende, pero yo creo que mucha gente no sabe, o sea, Ujú. no sabe. Eh, a esta mujer no la violó, eh, pero encontraron afuera de su casa evidencia, que fue porque acaba de llover, entonces encontraron en el lodo una Como una huella. una huella de su zapato, ¿no? Que esto va a ser importante. En este momento no sirvió de mucho, pero eventualmente la comparan con otra que encontraron en otra escena, entonces los pueden Mm, ligar. ujú. Después de esta artista, en agosto del 2010, o sea que un mes después, violó a una mujer de 59 años que recientemente se había convertido en viuda. Esto fue en Westminster, a 10 millas al norte de donde fue lo del artista. Y lo que está haciendo aquí es que se estaba yendo como un poco de compás, porque lo que pasa en muchas de estas, o sea, son jurisdicciones diferentes y no se comunican. Entonces, sabía que si violaba a una mujer aquí, a una mujer acá, a una mujer acá, a una mujer acá, aunque las violara de manera igualita y fuera muy obvio de que sea el mismo, como no se comunican, no iban a saber. O sea, alguien que lo está haciendo de manera muy inteligente. Y entonces, justo esta víctima, pues justamente se había quedado sola hace poquito, sus hijos ya no vivían con ella, su esposo se acaba de morir. Y ella sí tuvo, pues, una reacción muy fuerte psicológicamente después de su violación. O sea, se tardó mucho, mucho, mucho en recuperar su identidad, su sentimiento de seguridad en su propia casa. Eh, sí, o sea, fue algo muy fuerte para esta señora porque pues, te imaginas, acabas de subir el trauma de perder a tu esposo. Ya de por sí yo creo que eso te puede dejar pues sintiéndote vulnerable. Parte del trauma también es, bueno, y si no está un hombre que me protege, yo no me puedo proteger a mí misma. Y pues eso también invalida mucho la autoeficacia que tienen las personas para sobrellevar estas situaciones, ¿sí? Porque es como, bueno, yo no soy suficiente, porque si hubiera estado mi esposo, probablemente no me hubiera pasado lo que me pasó, ¿sí? Y creo que también alimenta esto el discurso como machista de que si las Ujú, mujeres no tenemos a alguien que nos proteja, ujú. no podemos sobrevivir. Sí, tiene mucho sentido. No que no nos podamos proteger, pero que siempre con un hombre, o sea, especialmente porque estamos hablando de tu jefe, ¿no? Hay siempre, siempre, siempre con un hombre pues más grande que tú, que sabes que te puede, que es en muchos de los casos, que sabes que puede pues someterte si Ujú, quisiera, físicamente, ujú, eh, siempre está
inconscientemente esa violencia o esa amenaza ahí abajo, ¿me entiendes? Especialmente en dinámicas como de poder, así. Sí, sí, sí. Entonces está muy fuerte vivir así. Pero especialmente, y ya teniendo, a ver, o sea, si ya te violaron, pues está muy difícil recuperar tu confianza también hacia los hombres, ¿no? Porque pues no todos los hombres son violadores, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo vuelves a confiar en un hombre, en no verlos como una amenaza, en poder tener una relación sana con tu pareja, ¿no? Con una pareja que te respeta, que te ama. Ajá, y también es o sea, no solamente confiar en tu pareja, sino confiar en el resto de la humanidad, porque fíjate que, o sea, no solamente como, bueno, ya desconfío de los hombres, y hay mucha gente que decide no volver a tener relaciones con hombres nunca más en su vida, y eso Ujú, está bien, pero en general se pierde mucho la confianza ante el resto del mundo, porque el sistema no les ayuda, la familia no les cree, eh, las amigas pues hacen lo que creo que era lo del caso de Marie, como esas traiciones, no tienen un buen sistema de apoyo, entonces es como, bueno, yo no puedo volver a confiar en nadie más porque el poder que tiene el trauma es generalizar que lo que te pasa del trauma en adelante, todo es un factor de riesgo, ¿sí? Todo ujú, lo que pasa me va a hacer que me va a hacer daño, no importa el quién sea, entonces por eso es que es tan importante pues el tema de qué ocurre después de que una persona ha sufrido un acto de violencia sexual y em, pues cómo los sistemas que están alrededor de las personas, tanto la familia, los amigos, la policía, todas estas instituciones, las clínicas, todo eso como que cómo se, cómo se gestiona para crear un ambiente que sea menos traumatizante para las personas y que les ayude a recuperar. Puede que nunca recuperen del todo todas las cosas que ujú. perdieron en un abuso, pero sí que les ayude a sentirse más acompañadas para pues poder sanar. Un grupo de amigos, un amigo viola a una amiga, que es lo que pasa mucho hoy, ya sabes, cuando hay pues, alcohol involucrado, cuando hay drogas involucradas, lo que sea, se agarran de ahí, yo creo, muchos de los amigos y amigas que no quieren perder la amistad con el abusador, con el violador, que es como, pues es que yo no estuve ahí. Pues es que como yo voy a, o sea, yo no puedo decir nada, pues yo no estuve ahí, quién sabe lo que pasó. Yo vi que ella había tomado, yo vi que él había tomado, chance ya habían tenido una relación antes, ¿cómo les voy a creer, no? Entonces, y es justo esta de, o sea, el alcohol, cómo lo agarran como de excusa para no creerle a la víctima, ¿no? Y Total. culparla también, porque si de verdad te violaron y estabas borracha y tú no pudiste dar consentimiento, o sea, es como decir, no, pero habías tomado, entonces no sé si te creo porque habías tomado. Ah, entonces es mi culpa que no me creas y que además es mi culpa que me hayan violado. Sí, se asume que si es familia, entonces no la va a violar. Si son amigos, pues si la violaron, pues no fue realmente violación porque seguramente pues estaban borrachos y la estaban pasando bueno y pues una cosa llevó a la otra y lo otro. Si son esposos, no puede haber una violación porque pues es lo que, o sea, tener sexo es lo que se tiene que hacer en una relación. Sí, entonces hay como solamente ciertas instancias donde ser violado es válido. eh, Ujú, ujú. pues las situaciones y los abusos sexuales no ocurren dentro de estas instancias, sino en matrimonios, con amigos, Noviazgos. novios, ¿sí? Todas estas cosas. Entonces, pues digamos que esto sí perjudica como en general la noción que se tiene y la manera como se tratan, pues legalmente y socialmente estos abusos. Sí, totalmente. Eh, y la última víctima fue en enero del 2011. Ella tenía 26 años, era una estudiante de ingeniería en su maestría, estaba estudiando su maestría de ingeniería, y esto fue en Golden, a 15 millas de donde fue la última violación. Entonces te digo, o sea, si lo ves en un mapa, es como un compás, más o menos. Ella fue una de las víctimas que se acordó perfectamente detalles nítidos de todo lo que estaba pasando, o sea, se acordó que tenía una mancha
Ujú. el abusador en su gemelo izquierdo, más o menos del tamaño de un huevo, que tenía la cámara vio que era Sony y que era Rosa. Ahí fue, yo creo que esto también fue una parte muy importante Ujú. porque la detective que fue una detective, fue una mujer la que le tocó investigar el caso, ¿no? Entonces se tomó el caso pues mucho más en serio, se la llevó a platicar en el coche, estaba segura de que estuviera cómoda, de que fue muy gentil cuando intentó o sea, agarrar el ADN que encontraron en la cara, la manera en la que le preguntaba justo era preguntas, escuchaba, dejaba que ella dijera lo que tenía que decir y ella ya después iba a hacer su investigación, iba a ver qué cosas pues, sí caían en esta narrativa, qué cosas no, qué evidencia había, en dónde queda la evidencia, ¿no? En vez de estarle preguntando a ella todas las respuestas después de un evento traumático, que pues ella la verdad pues había agarrado mucho en su cerebro, yo creo que fue su manera de justo protegerte, como pues mira, esto va a pasar, pero me voy a asegurar de que lo pueda agarrar después, ¿no? Porque pues ella estaba agarrando todos estos detalles. La persona que tomó el caso era una persona más gentil, que se aseguró que pues ya se sintiera en un espacio seguro. Ujú. También afecta un montón que tanto las memorias se ponen disponibles en el cerebro, ¿sí? Si uno se siente en un momento pues como de angustia y no se siente seguro, pues esas cosas no se le vienen a la cabeza, ¿sí? Sí. Entonces, sí, seguramente se acordó de muchas cosas como su mecanismo de protección que también pues nos dice un montón acerca de que todas las reacciones son normales. Hay gente que se acuerda, hay gente que no, hay gente que se acuerda de algunas cosas, hay gente que no se acuerda de otras. Y pues también nos dice mucho sobre cómo, pues, cuáles son las maneras más asertivas y efectivas de acercarse a esas víctimas para poder recolectar la mayor cantidad de evidencia posible. Ujú. De una forma que no sea retraumatizante, ¿no? Y bueno, ya esas son todas las víctimas y la descripción de todas era que era blanco, que tenía los ojos o azules, digo, o verdes o como cafés claritos, que pues, era alto, era un poquito gordito, Ujú. eh, las amarró a todas, les tomó fotos a todas, se llevó calzones de todas, en algunos usó una pistola, en algunos un cuchillo, las bañaba para quitarles todo el ADN, usaba condón, llevaba toallitas húmedas para limpiar lo que sea que haya quedado de su eyaculación, eh, les hacía lavarse los dientes. Entonces, el ADN que pudieron recolectar de varias de estas escenas era muy poquito, era como 5 o 7 células de piel, o sea, no era nada, o sea, no te podía decir quién era la persona, pero te podía decir si estaba, o sea, era hombre, eso sí pudieron ver, y podían decirte si estaba de cierta familia. Otra cosa que encontraron es que ahí cerquita de esta víctima, esta última víctima, la de 26 años, había reportado a alguien una camioneta y vieron que era de Mark O'Leary, Patrick O'Leary. Ujú. Y entonces fueron a la casa y vieron a dos, habían dos hermanos. Entonces tenían que ver cuál era de los dos hermanos. Encontraron que fueron Mark. En su cuarto encontraron una mochila que era la que tenía todo lo que necesitaba para violar, que era su lubricante, sus toallitas, sus condones, eh, unos tenis Adidas que eran justo el tamaño y era la suela de las eh, pisadas que habían encontrado afuera de dos departamentos. Encontraron adentro de un estéreo que estaba en su closet los calzones. Ujú. Encontraron los guantes, encontraron la pistola, encontraron la cámara Sony rosa Con las y fotos. no, las fotos estaban en la computadora en un folder que tenía una contraseña. Tardaron un ratito en poder abrirlo, pero cuando lo abrieron encontraron las fotos de todas estas víctimas. Y una de estas fotos era la de Marie. Entonces encontraron a Marie, este detective le tuvo que pedir perdón, le ofrecieron $500 para los gastos de su juicio. 500.
$500. Ella luego demandó a la ciudad y le dieron $150,000. Pero la verdad, o sea, se merece $300 millones después de lo que le hicieron. O Sí. sea, no hay nada que lo pueda arreglar menos dinero, pero todo, o sea, años que estuvo con depresión, se aisló, ya no tenía amigos, todos sus planes ya no servían para nada porque la habían echado de los departamentos. Estaba trabajando ahí fuera de la ciudad creo que en o sea, en un go-karts, o sea, cero era lo que quería hacer, cero estaba en sus planes. Y ahí llegó por todo esto que le pasó, ¿no? Entonces, cuando por fin le dicen, agarramos a tu violador, de la nada, llegan a su vida y le dicen, agarramos a tu violador, pues, claro que va a sentir enojo, tristeza, alivio. Ujú. Me imagino que también mucho de ese tiempo, pues te dices, estaba loca, o sea, me lo inventé, me lo inventé, me lo inventé, o qué me pasó, o si me violaron o no me violaron, o sea, las dudas que pudo haber sufrido, pobrecita, años, hasta que lo cacharon y lo sentenciaron por los cinco, por los tres por las tres operaciones que pasaron en Colorado, lo sentenciaron a 327 años y medio en la cárcel, más los otros delitos que es meterse a las casas, robarse las cosas, la agresión con la pistola, todo eso le dieron 327 y medio, que es lo máximo que le podían dar en ese estado, y en el estado de Washington le dieron como 627 años en prisión. Y ahí se va a morir, pero él dice, si hubieran investigado un poquito más el caso de Marie, me hubieran encontrado antes. Todas esas mujeres, a chance no las hubiera violado. Se hubiera evitado mucho, mucho crimen. Sí, era alguien recurrente que no iba a parar nunca más que si lo cachaban. O sea, era militar, era organizado, claramente no dejaba casi evidencia. O sea, nadie lo iba a cachar, ¿me Ujú. entiendes? Y no iba a parar él nunca. Y fueron estas dos detectives que le pusieron todo el tiempo, toda la dedicación, que en muchos casos no le dan ni el tiempo, y fue por eso que lo pudieron cachar. Lo priorizan. Sí. Mm. Pues muchas gracias, Eli. No sé si quieras añadir algo más para los oyentes, no sé si tengas algún consejo que darnos acerca de cómo tratar a víctimas o amigas que nos lleguen, diciendo que las acaban de violar o que acaban de sufrir algún abuso. No sé si quieras decir algo de eso. Muchísimas gracias por invitarme. Creo que, pues, dos cosas, si se llaman algo de mi invitación a este podcast, es, pues, primero que muchos de los actos de violencia sexual, a pesar de que hemos hablado como de cosas y de casos de este señor que, pues, son totalmente escalofriantes, hay muchos actos de violencia sexual que también son violaciones, que no necesariamente es penetración con un cuchillo, con Ujú, una arma, ¿sí? Hay muchos casos donde, pues, no sé, las personas son em, manoseadas, o casos donde incluso las personas les dan besos sin que ellas quieran, sin consentimiento. Cualquier acto que sea sin consentimiento, incluso también si es como catcalling, también son ujú, cosas que pueden generar traumas. Creo que no solamente las cosas y los casos escalofriantes son lo que genera trauma, sino que depende todo de, pues, el sistema de apoyo y los factores protectores que tenga cada persona, pues el nivel ujú, de impacto que esto pueda tener, que cada uno de estos actos pueda tener. No que un acto sea más escalofriante que otro no significa que sea peor, sí, ujú, siempre pues es una violación a la integridad de las personas cuando se sobrepasan los límites. Y creo que esto es muy importante de validarlo. Hay mucha gente con la que yo hablo en mi trabajo cuando, no sé, incluso como amigos, cuando me preguntan como, ¿y qué es lo peor que te han contado? Uy, ujú, pero sí, solamente la masturbo, no es tan grave como si hubo penetración. O ay, pero pues qué exagerada porque solamente la estaba morboseando. O todo este tipo de sí, concepciones son como que tienen que ver como con la gravedad percibida por las personas, y pues creo que es muy importante entender que todas son graves, todas son una ujú, violación, y eso es como una parte primordial de empezar
a generar que más personas que hayan sufrido este tipo de crímenes puedan hablar con más tranquilidad, em, porque si hay una sociedad que pues comparte y apoya a las personas desde todos estos espectros, pues digamos que si se crea un sistema de apoyo que da más seguridad, que si todo el mundo está diciendo y está tildando de grave o no grave, de mentirosa o no mentirosa. Entonces, pues ese es un primer punto. Y pues nada, también siempre como acercarnos a estas personas con compasión, sabiendo que no todos los casos son lo que uno ha visto en las películas, normalmente son cosas que son eh, pues totalmente diferentes a lo que uno espera, y pues también como siempre preguntar un poco cómo puedo hacer para apoyarte y qué necesitas de mí, en Ujú, vez de esto es lo que yo creo que tiene que ujú, pasar. Y pues en general, pues sí, crear más awareness de los escenarios en los que pasan este tipo de situaciones, eh, porque hay muchos crímenes que se cometen que no son catalogados por crímenes como crímenes por las circunstancias en las que se dan. Entonces, ujú. pues sí, eso es como mi resumen chiquito y no sé, el consejo, la lección que les puedo dar. Muchas gracias, por estar aquí y por favor vayan a seguir La Boca Mojada en Instagram. De verdad tiene muchísima información muy, muy interesante y muy importante. La próxima semana les voy a contar el caso de Marta del Castillo. Este lo pidió Cristina por TikTok, así que no se lo pierdan ni. Gracias, bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.